6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos. Hola, ¿qué tal a todas las personas que han estado esperando este programa desde el año pasado? Bienvenidos a este nuevo año 2021, a su programa Autores Increíbles. Recuerden que este es un programa que nació de parte de la revista Autores Increíbles. Perdón, ¿cómo es, Isa? La revista Relatos Increíbles, que de ahí salió el programa Autores Increíbles. Te hace daño las vacaciones, Javier, de verdad, no es posible. No, yo siempre me equivoco, Isa, no te preocupes. Muchas gracias a las personas que nos han estado siguiendo desde el año pasado y a las que hoy nos comienzan a seguir. Muchísimas gracias por ese gran apoyo. Es genial tenerlos de nuevo aquí con todos nosotros y sobre todo con los invitados que nos acompañan el día de hoy, que también nos han acompañado desde el año pasado. Esperamos que este nuevo año esté lleno de muchas cosas buenas para todos ustedes. De parte de nosotros esperamos seguir brindándoles muchos más programas sobre sus autores favoritos y seguiremos tratando de publicar buena literatura a través de nuestra revista Relatos Increíbles. Regálenos un me gusta a este directo y por favor compártanos con todos sus amigos a los que claro que sí les interese la literatura o que quieran aprender algo sobre literatura. Desde México nos acompaña nuestra querida Isa Arboleda. ¿Cómo estás, Isa? Bien, gracias. Igual, aunque a sus amigos no les guste la literatura, ustedes mándenselos, o sea, capaz si así les empieza a gustar, o sea, no importa, ustedes mándenselo a todo mundo. En algún momento puede llegarles a gustar el programa, la literatura o los temas de los que estamos hablando, entonces ustedes mándenlos. Si los terminan bloqueando, no importa, síganlos mandando. Un poco invasiva, Isa, pero está bien, estoy de acuerdo contigo. Quiero mandar un gran saludo a nuestros donadores. Bueno, quien les habla, Javier Gómez. Y quiero mandarles un gran saludo a nuestros donadores, a Leili Málaga, Omar González, Pedro Castro Puente, Falco Rivera, Eli Jiménez. Espero que Eli esté ahí con nosotros como siempre en estos momentos. Jesús Chiquipiondo, Salvador Ortiz, Richard Rimachi, Gilbert Bonifacio, y creo que nos falta uno que llegó nuevo por ahí, un nuevo donador, que se llama Juan David Cruz. ¿Sí es así, Isa? Por favor. Que se llama, yo lo tengo perdido entre computadora, teléfono, micrófono. Confío en ti, Javier, confío en que tú tienes bien el nombre. Dice el jefazo, tenemos un nuevo Patreon que se llama Juan David Cruz. Entonces, un gran saludo a Juan David, muchas gracias por unirte a esta comunidad de Patreon. De verdad que esos recursos que nos están mandando como apoyo están siendo muy bien aprovechados y gracias a ustedes podemos hacer esto constantemente, pero nos falta, hay que ser honesto con ustedes, muchísimo más y esperamos también que esta comunidad de Patreon pueda ir creciendo con el paso del tiempo y así nosotros también ir mejorando la calidad de estas buenas intenciones. Hoy nos acompaña, como ya antes lo ha hecho, una chica común lee. Y nos acompaña también Isa Jiménez. Isabel Sabogal. Sabogal. Siempre es el nombre, siempre. Lo siento. Javier 2021. ¿Cómo estás, Isabel? ¿A quién te diriges? ¿A cuál de las dos? A Isabel Sabogal, claro que sí. Bien, gracias. Muy bien. Felizmente todos bien. Ok, y estamos con Andrea, con una chica común lee. ¿Cómo estás, Andrea? Hola a todos. Voy a tener que usar los lentes de la vergüenza. Estoy muy bien y muy feliz de estar aquí. Realmente de la vergüenza. Es que yo tengo un problema de timidez en las cámaras. En privado puedo hablar un montón, pero cuando hay cámaras y dicen mi nombre, me da un poquito porque es como que la responsabilidad de lo que estoy diciendo. Estoy muy emocionada, ya quiero empezar a hablar porque el tema de hoy es súper interesante. Vamos a hablar lo que va a abarcar muchas ramas y muchas cosas. Listo. Quiero hacerles una pequeña semblanza de las dos participantes que nos acompañan el día de hoy. ¿Dos? ¿Llegó alguien más? ¿Estamos contando a Felipe? ¿O por qué tres? Yo creo que sí, estamos contando a Felipe. ¿Sigue atrás en la cámara o ya se fue?
Si está atrás hay que presentarlo, listo. Entonces ahorita una chica común hace la presentación de Felipe. Por ahora vamos a hacer la presentación de una chica común. Estudió comunicación social en la Universidad de San Agustín en Arequipa y docencia de idiomas en el Instituto Thomas Jefferson. Se formó como mediadora de lectura a través de la Biblioteca Nacional del Perú en el 2017. En el 2007 fundó, 2017 creo yo, fundó el Club Potterhead Arequipa, con el cual realizó diversos conversatorios, talleres y eventos. Así también es gestora de diversos proyectos lectores como Ahora Palabra, mediante el cual interviene espacios no convencionales a través de una biblioteca itinerante. En el 2002 se convirtió en voluntaria de la red de bibliotecas de confianza, instalando la primera biblioteca en Arequipa. Actualmente se desempeña como maestra y realiza lecturas en voz alta en su página de Facebook, Harry Potter y la Piedra Filosofal, para acercar a la gente a la lectura. ¿Faltó algo, chica común? Creo que vamos a reducir muy largo. Ok, ya de paso, ya que estás acá, puedes hacernos la presentación de Felipe, por favor. Okay. Felipe come libros. Felipe es un perro, está ahí durmiendo al fondo. Ya las personas que siguen mi página de Una Chica Común Lee ya lo conocen porque él es crítico de libros, solo se come los libros que son buenos, de su agrado, los libros que no tienen calidad literaria, que son literatura chatarra, los desprecia porque él se alimenta con literatura de calidad. ¿No? Literalmente. Él no sabe leer, pues entonces una forma de poder apropiarse del libro es comerlo. Tiene mucho pedigrí literario, Felipe. Bien, Isa, si quieres nos haces la presentación de Isabel Sabogal. Claro que sí, presentando a mi tocaya, que ya había estado en programas anteriores con nosotros. Ella es astróloga, traductora, novelista y poeta bilingüe, criada entre Perú y Polonia. Tiene como publicaciones Requiebros Vanos en 1988, Poesía Escogida, traducciones del poeta polaco Czesław Miłosz. Probablemente lo esté pronunciando terriblemente mal, ya me dirán. Esto es de 2012 y la novela Un Universo Dividido de 2016. También tiene un blog personal, pueden buscarlo para todos aquellos que estén interesados, que es isabelsabogal.blogspot.com. Y me gustaría destacar también la labor que ha hecho en traducciones de Stanislav Lem. Entonces, ¿quién mejor que ella para estar con nosotros en este programa? Y podrías decirnos qué hora es allá donde estás, porque te estamos poniendo una desvelada, pero brutal, me parece. Son las 12:09. Sí, bueno, si puedo agregar algo a la presentación. Por sí, supuesto. Bueno, sí, he publicado también poesía, por ejemplo, en algunas revistas, en el diario El Sol del Cusco, lugar en el que viví unos años. Entre el 2002 y 2004 salían mis poemas ahí. En una revista La Hoja Latinoamericana, en los años 90, que salía en Suecia. Bueno, yo vivía en ese entonces en Polonia. Y bueno, y en algunas antologías. En una antología, Un Otoño Azul, que salió en Arequipa en el 2018, hay 2 poemas míos, y en la antología Perú, Poesía Perú siglo XXI, del 2007, también hay 2 poemas míos, y así, ¿no? O sea, no, digamos. Bueno, eso, y en cuanto a Lem, no, o sea, en realidad no he traducido a Lem. O sea, soy asidua lectora, pero de Lem, pero no lo he traducido. Okay. Tenía como la idea de que había unas traducciones de Lem, pero entonces sí fue error garrafal. No, sí hay, o sea, creo que es de los autores polacos, creo que es el más traducido al castellano, me parece. Bueno, aparte de Miłosz, pues es premio Nobel, pues, o sea, digamos, en todo caso, de los que son de ciencia ficción, de hecho. Pero no he sido yo la que lo tradujo, sí. Lo que sí habría que destacar es que justo en el número 19 tienes un artículo, una pequeña
tienes una aportación bastante interesante que de hecho se llama Sobre algunas novelas de Stanislav Lem. Entonces, para todos aquellos que nos están escuchando, también pueden echarle un ojo a la revista el número 19, y ahí también está este artículo que tú sacaste en donde nos comentas precisamente que Lem no es solo ciencia ficción, que es lo que más se conoce de él, sino que también hay otros géneros, de justo lo que también estaremos hablando en un ratito. Y Javier ya me está viendo feo de que me estoy adelantando un poco al programa, entonces me espero. No es verdad que te estaba mirando feo, pero sí es mejor que dejemos la pregunta para un poquito más adelante, ya que tú lo mencionas. Por ahora, pues bueno, es que quiero que comencemos haciendo una pequeña introducción para las personas que llegaron y que pues de repente no sabe quién es el autor, o que de pronto no tiene buenas referencias o quiere venir a informarse acerca de el autor. Como bien lo decía Isabel, pues es un autor muy conocido de la ciencia ficción, es ya un referente, y tiene algunas adaptaciones también al cine o ha sido referencia para hacer algunas películas, que es muy importante entrar a mirar, porque como referente se parten de él para hacer muchas otras narraciones o muchas otras creaciones. Pero comencemos hablando de quién era Stanislav Lem. No sé si comenzamos con Isabel Sabogal o Andrea, alguna de las dos. Isabel. Bueno, sí, Stanisław Lem nació en 1921, o sea, se cumple justo el centenario de su nacimiento, en una ciudad que, bueno, su nombre en castellano es Leópolis, pero nadie la conoce como tal porque en polaco es Lwów y en los mapas figura ahora como Lviv, porque ahora pertenece a Ucrania, pero cuando él nació, o sea, hace 100 años, antes de la Segunda Guerra Mundial, pertenecía a Polonia. Y es una ciudad que me resulta muy cercana porque es la ciudad natal de mi madre. Entonces, bueno, tuvo que salir de ahí con toda su familia, con sus padres en el 46. Logró sobrevivir a la guerra y establecerse en Cracovia, ¿no? ¿Y por qué digo que logró sobrevivir? Porque un autor, Wojciech Orliński, que escribió una biografía de Lem que salió en el 2017, descubrió, porque eso no se sabía, nunca lo había dicho, de que Lem tenía procedencia judía. Y ni siquiera su propio hijo, o sea, el hijo de Lem, ni siquiera él lo sabía, ni siquiera se lo había dicho a su propio hijo. O sea, ha sido una revelación eso en el 2017, así que no se saben detalles, pero probablemente haya salido con papeles falsos, o sea, papeles que no, mejor dicho, que no dijeran, que ocultaran ese hecho, ¿no? Estamos hablando, para ser un poco más directos, Isabel, perdóname, que estamos hablando de que cuando te refieres a que se salvó de la guerra, porque siento que se podría confundir un poco sobre el hecho de se salvó de ir a la guerra, pero es... No, nadie se salvaba de ir a la guerra porque la guerra llegó, ya, y llegó en 1939 a la ciudad de Lwów, bueno, a toda Polonia, pero digamos a la ciudad de... Bueno, lo que pasa es que el programa es sobre el autor y no sobre historia, así que no quisiera, digamos, desviarme del tema. Pero 1939, Segunda Guerra Mundial, ya. Entra bajo dominio soviético, entra el 17 de septiembre, entra a la ciudad a estar bajo dominio soviético, invasión soviética. Recordemos que en ese entonces todavía eran aliados Hitler y Stalin, o sea, eran aliados y se dividieron Polonia en dos. En 1941 Hitler ataca a Stalin y los alemanes invaden Lwów y comienza la persecución de los judíos, cosa que no se daba cuando estaban los soviéticos, bueno, rusos o como los querramos llamar. Había, no digo que fuera una maravilla porque había deportaciones a Siberia y todo, pero el grupo perseguido no era precisamente los judíos, eran más... un historiador, Norman Davis, habla de clasicidio, era más por tema de clase social que definía. ¿Y qué pasa? Que siendo la cultura polaca la dominante, porque esa parte pertenecía a Polonia antes de la guerra, era sobre todo contra los polacos, digamos, ¿no? Pero en el 41 empieza la persecución a los judíos
y en el 46, habiendo sobrevivido Lem y sus padres, llegan a Cracovia. Entonces, todo judío que salió ileso de la ocupación alemana, le podemos llamar un sobreviviente, ¿no? Okay. Llegó a Cracovia y se estableció allí, en la ciudad de Cracovia, sí. Y bueno, creo que he hablado demasiado, no sé, ¿alguna otra pregunta? No, está perfecto. Sí. Y bueno, entonces la primera novela que publicó, como di cuento en el artículo, era una novela realista, bueno, realista entre comillas, ¿no? Porque sucede, pueden leer el artículo, pero hay una película en base a esa novela que está en YouTube, El Hospital de la Transfiguración, con subtítulos en inglés, ¿no? En todo caso, en esta novela que sucede durante la guerra, durante la Segunda Guerra Mundial, el personaje principal es médico, está en un manicomio, el manicomio está en medio del campo, y la locura, viven en su propio mundo, y la locura, digamos, del lugar de los pacientes y los médicos y todo, los salva de la locura externa, o sea, la locura de los campos de concentración, etcétera, etcétera. Es alucinante, ¿no? Pero finalmente llegan para matar a todos y el médico acaba salvándose, ¿no? Pero spoiler alert. Una chica, alerta de spoiler para todos los que no lo hayan visto, pero alerta de spoiler, pero ¿por qué cuento eso? Porque cuando se acabó la guerra, Polonia entró a la órbita comunista, vamos a obviar temas, puntos detallados de la historia, pero pasó a ser, y se impuso el tema del realismo socialista, y le exigieron a Lem que continuara la historia, o sea, la historia de la novela, que hiciera que los dos personajes que se salvaron, que era este médico con otra doctora del manicomio, se casaran y construyeran la patria socialista, ¿no? Y Lem escribió 2 tomos más de la novela. Por encargo. Por encargo. No los he leído porque nunca quiso que se reeditaran, o sea, nunca los he tenido en mis manos. Y luego de eso pasó a escribir ciencia ficción. Pero lo que es más asombroso es que en la primera novela de ciencia ficción, que es La nube de Magallanes, que salió en el 55, fue escrita también por encargo. O sea, le dijeron, bueno, ya él no quería escribir, dijo, ¿y qué tal? ¿Podrías escribir ciencia ficción? ¿Por qué no? Escribió la primera novela y ahí sí, y bueno, y se dedicó a la ciencia ficción, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con el hecho de que incluso la ciencia ficción estaba politizada en esa época. No en el sentido de que sus obras fueran necesariamente politizadas o políticas, sino que había, en plena Guerra Fría, había una competencia entre la Unión Soviética y Estados Unidos a ver quién, por el tema de mandar las naves espaciales y todo lo demás, y la Unión Soviética ya desde los años 40, primero mandaba semillas, o sea, no animales, no gente, pero sí semillas, o sea, digamos, estructuras orgánicas, a ver cómo aguantaban el espacio. Y en el 57, o sea, 2 años después de la publicación de la novela, mandaron a esta perrita que murió en la órbita, Laika, que habrán escuchado hablar. En ese entonces en el Perú muchas perras, las perritas hembras llevaban el nombre de Laika, y era parte de todo o sea, se requería, digamos, promover la ciencia ficción. Eso no le quita el talento a Lem, sino que simplemente fue una circunstancia que sirvió de apoyo al talento de Lem, ¿no? O sea, que no era político lo que él escribía, pero esa circunstancia fue la que lo empujó para arriba, digamos, lo ayudó. Y además es muy necesario contextualizar al autor del que estamos hablando para saber de dónde sale, por qué escribe lo que escribe, qué es lo que nos está llegando hoy en día y por qué. Entonces me parece que el panorama histórico que tú estás dando nos sirve perfecto de contexto para entender mejor quién fue Stanisław Lem. Entonces, en ese sentido me parece muy oportuno. Y una chica común, ahora sí dando el seudónimo y no el nombre, ahí si pudieras también comentarnos algo sobre el autor. La verdad es que yo tengo, es la primera,
no, nunca me había puesto a pensar. Generalmente cuando leo, yo no investigo mucho sobre el autor, a menos que me cause mucha más curiosidad. Por ejemplo, ahorita estoy acabando de darme cuenta de que Stanislaw Lem más o menos ha nacido por la misma época que Isaac Asimov, y con lo que están mencionando, dije, Isaac Asimov también es de ese lado, Rusia y leyendo. Se me ha venido un boom, de verdad, de que todas sus obras, dije, con razón, tienen ciertos toques políticos, ciertos contextos de guerra, pero una guerra como que de láseres y navecitas, ¿no? Pero sí una guerra así como que de ideología, y yo no sabía eso, y de verdad, yo sí sabía que era polaco, y más o menos dije, bueno, no en la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ay, pobrecito, ¿no? Pero ahora que, con lo que he escuchado de Isabel, digo, ha habido presión, ¿no? Por parte de los gobiernos, como, ya tenemos tales escritores, ¿qué escritores hay en el otro lado que están produciendo? Nosotros también tenemos que producir cosas parecidas. Con razón me parecía que había como que una línea, decía, ¿por qué lo que escribe él se parece a lo que escribe él dentro de la misma línea, o sea, las mismas... con los mismos conceptos, las mismas situaciones de controversia, de polémica que hay? Porque ahorita estaba pensando en Solaris, y estaba pensando también en otro libro de Asimov, y estaba pensando en un libro de Ray Bradbury, y estaba así viéndose, son de la misma época, y como que sí, ¿no? Es como que, por favor... Pues hacer clic entre varios autores. Es como que uno sigue la línea, el otro le responde y se va construyendo, y uno va... pensando de que la ciencia ficción es literatura, por lo tanto es arte, pero el arte se ve muy influido con el contexto social, ¿no? De la persona que está escribiendo, y sí o sí influye dentro de la persona que lo está leyendo, porque ahora con lo que Isabel, de verdad, acaba de decir, yo estaba así y decía, claro, sí, por eso soy así, porque a mí me encanta leer sobre ciencia ficción, y ahora estaba yo diciendo, claro, o sea, ellos sus ideas, lo que sentían o el contexto que estaban viviendo lo han plasmado en cuentos que son ficción, no han pasado, pero de cierta manera te conectan con la realidad. Entonces, wow. Ya queda como consejo: si les gusta mucho un autor, investiguen su vida, así como si fueran los chismosos de la farándula, deshagan esas pequeñas hebras de la historia, y van a descubrir, ¿no?, que a otros autores, porque ahorita estoy encontrando un montón de autores, no lo puedo creer. La literatura y sus contextos sociopolíticos, diría una materia de aquella universidad. Sí, es verdad. Y en la ciencia ficción estoy muy de acuerdo en eso que dice Andrea, ¿no? Se encuentran muchos tintes ideológicos y muchas posturas sobre la tecnología que seguramente nacieron o surgieron a partir de los eventos de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, ¿no? Incluso desde la Primera Guerra Mundial ya se vienen cuestionando ciertos papeles del razonamiento humano y de su capacidad tecnológica. Entonces, no solo, perdón que te interrumpa, pero sí, no solo la parte tecnológica, porque no solamente son ciencia ficción de ciencias duras, sino también la parte social y la parte cultural, que siempre están presentes en los libros de ciencia ficción. Entonces es pensar, si bien en la parte de tecnología, también en cómo se va transformando la sociedad en ese proceso. El mismo Lem también mete esa parte social y cultural en los libros cuando habla sobre futuros posibles, y eso también nos ayuda a pensar qué es lo que pensaban en esa época que podía pasar, tecnológica y socialmente hablando. Bueno, no sé si lo diría en plural, ¿qué pensaban? ¿Qué ponía él? Porque él era un visionario, o sea, no era lo que pensaba, digamos, la gran mayoría. Es decir, justo me puse ahora a releer, bueno, lo había leído hace siglos, el libro de La nube de Magallanes, que salió en el año 55, y hay que contextualizar, el año 55 es plena época stalinista, o sea, la Guerra Fría, no podías cruzar, o sea, las fronteras cerradas. Y una de las cosas que celebran en este mundo imaginario del siglo 31, entre el siglo 31 y 32, es la abolición de las fronteras. Entonces, eso, o sea,
y la censura lo dejaba pasar. No dejaba, cuando era literatura realista se ponían bravos, pero es como era ciencia ficción, lo dejaban pasar. Entonces era una forma de saltarte la censura, ¿no? Pero otra cosa, si me permites, en una entrevista que le hacen, él dice que, por ejemplo, Julio Verne, las cosas que él describió no las pudo ver en vida, porque, bueno, porque el avance de la tecnología no era tan rápido. Pero sirvieron, bueno, algunas de las cosas que describe Julio Verne han servido después para los avances tecnológicos. En el caso de Lem, la tecnología avanzó más rápido, según él, de lo que él se imaginaba, ¿no? O sea, como él dice, si alguien me hubiera dicho, cuando yo era niño en la ciudad del Buf, que sentado en mi casa iba a ver cómo el hombre pisaba la luna, o sea, en una pantalla, no lo hubiera creído, ¿no? Y sin embargo, se dio. Entonces, eso también ese es otro tema que podemos tocar, que es los avances tecnológicos en relación a la ciencia ficción, ¿no? Bueno, ese es un comentario. No sé si Andrea quiere decir algo, perdón. No, es que me gusta mucho escuchar porque a veces cuando uno lee, la idea se queda para uno mismo, pero cuando comienza a compartir la impresión de lo que lee la otra persona, es como que se van construyendo y te ayudan a ver mejor la apreciación de lo que has leído. Entonces, en todo caso, de verdad que estoy realmente así, de verdad, sí, me gusta siempre participar por eso de las conversaciones, porque de Lem no he leído mucho, he leído solamente 3 libros, de casualidad, una casualidad, porque no, aquí al menos en mi ciudad no he visto libros de él. Generalmente de ciencia ficción hay un montón de Asimov, de Ray Bradbury, pero de Stanislaw Lem, los libros que conseguí me los compré en lo que llamamos el baratillo, que son tiendas, ni siquiera son tiendas, son espacios en el suelo que venden libros. Entonces fue de casualidad porque quería completar una colección y recuerdo que me gustó mucho porque te hace ir mucho más allá de lo que tú ves, ¿no? Por ejemplo, es como que a todos nosotros nos gusta la tecnología, ¿no? Los avances, nos gusta imaginar, pero todo eso también te pone a pensar en cosas pesimistas y negativas. Por ejemplo, ¿no? Yo de pequeña siempre me preguntaba, y cuando miraba en la noche las estrellas, decía, ¿cómo es todo esto? O sea, ¿es grande? ¿Solo estoy yo? Solo o hay más cosas, ¿no? O hay qué tipo de seres hay. Y cuando comencé a leer ciencia ficción, fue como que me dio mucho más miedo, porque te hace sentir como que una arenita, un grano de arena en toda una playa, donde hay un mar, donde hay rocas, donde hay otros animales. O también puede ser que en realidad sí estemos solos, quién sabe, ¿no? Hay diferentes perspectivas. Y todo eso te da un pánico porque todo es tan peligroso. Ahí en el libro de, ¿cómo se llama? Los astronautas, me acuerdo que los astronautas, que es de Stanislaw Lem, es que hay otro libro de Carl Sagan que también habla así de astronautas y me confundo a veces. Entonces, en los astronautas habla de los peligros de la tecnología, qué pasa si, porque a veces todo nos parece muy maravilloso, ¿no? ¿Se imaginan si nosotros repoblamos el Sahara y lo volvemos una selva? Qué genial, ¿no? Pero si te pones a pensar, podría eso alterar ciertas cosas, o qué pasaría si nosotros decimos, no sé, decidimos viajar hacia las estrellas y expandirnos e irnos, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo, no? O si deseamos viajar a través del tiempo, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué pasaría si, no? Y por ejemplo, los autores de ciencia ficción tocan esos mismos temas, pero cada uno lo abarca desde su propia perspectiva. O sea, no vas a leer lo mismo que dijo el otro va a dar otra respuesta. Y eso, por ejemplo, en Stanislaw Lem yo he encontrado mucho pesimismo, mucho miedo, mucho pavor. Es como que yo leía y decía, por ejemplo, con Asimov, yo, wow, sí, el futuro, sí, yo quiero ir, quiero conocer, pero cuando leía Stanislaw Lem decía, ay, no, qué miedo, ya no ahí no lo dejo. Creo que está bien hasta ahí, ¿no? Y eran visiones diferentes. O cuando lees a Ray Bradbury también como que te hace reír, pero también te hace pensar y dices, no, creo que va a estar dura la cosa, ¿no? Pero la Lem es mucho más, un poquito más, a veces es un poquito oscuro.
Justamente por algo que quiero preguntar y que quiero entrar ya para que vayamos entrando más en materia sobre el estilo de Stanislav Lem, es el hecho de su tinte, el tinte psicológico. Por ahí hay una pregunta que dice Luis César, ¿creen que Solaris entra dentro del horror cósmico como los textos de Lovecraft? Y creo que es porque justamente en el autor se comienzan a percibir muchos tintes psicológicos y un poco suspenso que se acerca un poco a este horror cósmico, a esta atmósfera de horror cósmico en el que se percibe en Lovecraft, ¿no? Solaris, todo el inicio digamos que toda la trama de Solaris se parece un poco a este estilo de Lovecraft con el horror cósmico, pero pues hablemoslo más centrados hacia Stanislav Lem, y es que es alguien también que nos faltó decir en la biografía que es médico, pero luego también escoge la psicología y que sus novelas tienden a ser de un tinte muy psicológico, pero quisiera preguntarles a ustedes por qué y cómo se perciben. De repente sí, recuerdan algún libro, si nos pueden explicar un poco la trama y sentar el hecho de por qué este suspense o este tinte psicológico que se parece tanto al horror sobrenatural del estilo de Lovecraft. Isabel Sabogal. Yo no sé si es el estilo de Lovecraft. ¿Sabes? Solaris es, bueno, me parece una novela única, ¿no? Porque es un planeta que tiene vida. O sea, es un mar que cubre el planeta, que es un ser vivo. Entonces, eso me parece hace tiempo que he leído a Lovecraft, me parece que no, tal vez me equivoque, no, siempre hay puntos similares, pero que no es como Lovecraft, ¿no? Ahora, respecto a tu comentario sobre que Lem era médico, es cierto, él estudió medicina, comenzó en el RUF antes de la guerra, bueno, o después de la guerra, pero tuvo que emigrar después, porque durante la guerra trabajó de mecánico en trabajo manual. Luego de la guerra empezó medicina y luego cuando viajó ya en Cracovia finalizó, pero no se llegó a graduar. O sea, llegó a atender tipo prácticas en un hospital, llegó a atender partos, incluso una operación cesárea, y tenía todo listo para graduarse, pero decidió no hacerlo porque aparentemente era porque a los que se graduaban de mendigos los mandaban obligatoriamente al ejército, ya, a que cumplan un tiempo en el ejército, y él no quería ir al ejército. Entonces, no se presentó a los exámenes y nunca sacó el título de médico. Pero para sí, no ir a... sí tenía el conocimiento, o sea, sí era médico de profesión y mete eso en sus novelas, ¿no? Ya, es decir, bueno, ese era un comentario aparte, ¿no? No, bastante acertado, me parece. Sí. Cuando hacíamos la comparativa, cuando creo yo que hacen Luis, que es alguien del público que nos escribe, es justamente porque en Solaris, todo el inicio de Solaris comienza ocurriendo algo muy extraño, ¿no? Llega esta persona al planeta, comienza a interrogar, hay un compañero que ya desapareció, comienza a interrogar a los otros dos que estaban en la estación espacial, no, bueno, en la estación de Solaris, y algo ocurre, hay una atmósfera que comienza y que hace que se intuya algo, que se perciba algo, y que además no es algo bueno. Entonces uno cuando lee, por ejemplo, En las montañas de la locura de Lovecraft, o cuando lee, por ejemplo, El color que cayó del cielo, dime Isa, ¿qué pasó, Isabel? Perdón, bueno, quería hacer como el comentario, digo, no sé qué tan bueno o malo sea, ya me dirán, pero me parece que si bien hay puntos que podrían ser similares, en realidad el enfoque es completamente diferente entre Lem y entre Lovecraft. Entonces, si bien si hay puntos de conexión en algún sentido, el enfoque de los dos autores es muy diferente, entonces me parece que no se puede comparar a ese grado, pero creo yo. Bueno, lo decía, sí, es justamente porque, bueno, si hacen la pregunta, la comparación que yo encontraría es en ese tipo con esa forma de encontrar. Ahora, si uno lee un poco el
el horror sobrenatural en la literatura, pues estamos hablando de un horror o de algo que ocurre en el cosmos, ¿no? Claro que la diferencia se encuentra en que en Lovecraft es algo que llega del cosmos hacia la Tierra y en Stanisław Lem estamos hablando de algo que está ocurriendo totalmente pues allá afuera. Ahora estoy de acuerdo con Isa, perdón, de que pues no hay comparativa y justamente por eso les preguntaba sobre ese tinte psicológico que le da Lutar a sus novelas. Que le da Lem a sus novelas. Sí. Esa es la pregunta. No, sí, es un tinte psicológico fuerte, sí. Como decía, la primera novela sucede en un manicomio, ¿no? Pero si se trata de compararlo con Lovecraft, la verdad que no puedo opinar mucho porque más conozco a Lem que Lovecraft, digamos. Yeah. Sí. Es que Así en que no... Lovecraft creería que es como que los horrores cósmicos, los seres que él describe, son más como mitológicos, están en el espacio, pero el espacio como, yo pienso como una idea, no de como lo percibe la ciencia, sino como un espacio más del espacio, ¿no? Así como que, oh, la oscuridad, lo que no se conoce. Entonces los horrores cósmicos, los seres que viven ahí, son más como seres mitológicos, como que... o sea, el gran desconocido oscuro. O sea, ambos usan como que seres metafísicos, pero Lovecraft lo usa más como que como la mitología. En cambio, en Stanisław Lem lo siento más como que más desde la ciencia, pero va para la psique humana. Así, o sea, no son tan como que, ay, vamos a formar un culto y todo eso, ¿no? Lo percibo así. Además de que justo traigo mi cuaderno de apuntes, donde es que a mí me gusta apuntar frases y cosas. Lo que escribe Stanisław Lem es bastante psicológico, porque en Solaris, si bien es cierto, yo siempre sentía que era como un pretexto lo de ¿cómo se llama? Lo del viaje, o sea, lo siento así como que, bueno, le voy a poner esto, pero en realidad estamos hablando todo el tiempo del protagonista, de Kelvin, estamos hablando de Kelvin y nos metemos a su cabeza, lo que piensa, sus temores, ¿no? Su pasado, es como que estamos analizándolo a él a través del mar, ¿no? Que está ahí, porque el mar cuando llega, yo interpreté que la persona como que tenía más problemas o más cosas, era como que el mar se conectaba y el mar como que le reflejaba todo lo que él imaginaba, y entonces es como, no es un viaje para conocer el mar que está ahí en el lugar, sino es un viaje para conocer la mente de Kelvin. Es una suerte de reflejo ahí. Sí, es como para empezar a ver, es como que tú eres el psicólogo y estás ahí evaluando lo que Kelvin pero duro, que él va pensando, y uno dice, ay, al final te das cuenta y dices, ¿qué he leído? ¿Era ciencia ficción o era algo de psicológico? Psicológico. Sí, porque... y que además esa parte psicológica también está muy presente, por ejemplo, en Retorno de las Estrellas, en que si bien es el viaje y el regreso, todo el tiempo el enfoque es acerca de la incapacidad del astronauta para adaptarse a un mundo que ha cambiado por completo. Y la parte psicológica de sentirse ese inadaptado y ese extraño en el mundo al que regresa, está todo el tiempo presente. Entonces, todo el tiempo que uno está leyendo ese libro se siente incómodo, se siente raro por esta conexión con el protagonista. Entonces, la parte psicológica es una carga muy, muy fuerte en varias novelas de Lem. Sí. Sí, ya. Creo que se responde a la pregunta, ¿no? Creo que de paso respondimos a la pregunta. De hecho, la explicación que dio una chica común me gustó muchísimo, entre, oye, Lovecraft hace esto desde tal punto, en Stanisław Lem lo vemos de tal forma y se desarrolla psicológicamente de esta manera. Me gustó muchísimo esa aclaración. Bien. ¿Hay referencias a la Segunda Guerra Mundial en las obras de Stanisław Lem? Bien, me parece, mira, no he leído todas, pero me parece que aparte de la primera, del Hospital de la Transfiguración, que sucede durante la guerra, bueno, y los 2 tomos que le siguieron que no he leído, me parece que no.
Me parece que no, dentro de lo que son las obras de ciencia ficción, porque él al final de su vida dejó de escribir ciencia ficción, estamos hablando ya, digamos, 1990 y tantos, 2000, murió en el 2006 y se puso a escribir ensayos. Bueno, ya también la situación había cambiado y no había censura, digamos. Entonces, tipo lo que es ensayos periodísticos, ¿no? Para revistas, así, y temas de ciencia. Y ahí sí, sí toca el tema de la guerra, pero tangencialmente, no era sobre la guerra, ¿no? Pero me parece que en sus obras de ciencia ficción se cuidaba mucho de tocar el tema histórico, no, de no tocarlo porque era un tema muy álgido, pues. Me refiero a la censura y todo lo demás, ¿no? Había una versión de la historia que la censura aceptaba y entonces la ciencia ficción era una manera de fugarse de eso, de saltarse eso. Bueno, digamos que cuando yo estaba haciendo las lecturas, como Sí. informando un poquito sobre Stanislav Lem, hay quienes le achacan un tinte bastante filosófico al autor. Entonces yo decía como, está bien, la ciencia ficción generalmente, a través de la proyección contrafáctica, a través de esta pregunta, ¿qué pasaría si? Pues constantemente está haciendo ciertas reflexiones filosóficas sobre la vida, en utopías o en distopías se están haciendo ciertas reflexiones de este tipo. Pero más allá de ser el rigor del campo que él eligió para escribir, ¿hay alguna intencionalidad? Aparte que pues también tiene toda la reflexión de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, este tinte filosófico que dicen encontrar en Stanislav Lem, ¿hacia qué va? ¿Tiene alguna intención directa de hacer ciertas reflexiones filosóficas o se desarrolla por el rigor del tipo de literatura que él escribe? No, sí entiendo que es estudiado como pensador, por ejemplo, en Alemania, que digamos, que también ha escrito pues sobre futurología, y que hay congresos en los que, o sea, en los que el tema no es la literatura de Lem, sino su filosofía, digamos, su pensamiento, por así decirlo, ¿no? Pero que va más por ese lado, ¿sí? Sí, sí, ahora debo admitir que yo más he leído lo que son sus obras literarias, más que lo que son las filosóficas, pero también las tuvo, bueno, filosóficas, más tipo ensayo, ¿no? Pero sí, sí le mete cosas en sus obras también, ¿eh? Le mete, sí, también. Okay. Chica común. Es que si pensamos en la filosofía es como que todo el tiempo te cuestionas, todo el tiempo buscas, no la respuesta, sino hacerte más preguntas. En la obra de Stanislav Lem, más o menos lo que yo he percibido es que siempre está preguntándose, yo he sentido dos cosas, ¿no? Acerca de la soledad del ser humano, cuál es su posición, ¿no? Su visión, ¿está solo o no está solo? Y también se pregunta, ¿qué es un ser humano? ¿Qué es un ser humano? ¿No? Sí, esa es una pregunta de cómo nosotros podemos definirnos a nosotros mismos como seres humanos. Si nos preguntan, ¿qué es un ser humano? Nosotros pensamos, es una composición, ¿no? Ser y humano. Humano, ¿qué es lo humano? ¿Qué es el ser? Y eso está, por ejemplo, muy en Solaris te plantea bien esa cuestión porque llega un momento en que el océano pensante le pone a la exnovia, ¿no? A la exnovia de Kelvin, ajá, la ex esposa, y luego la ex esposa como que también, o sea, se da cuenta de que no es la ex esposa, sino es como que un reflejo, pero para nosotros, por ejemplo, estamos viendo a Ley, es un ser humano, ¿no? Entonces te pone a pensar también, y si no hubiera llegado, por ejemplo, Kelvin, que es un humano, hubiera llegado otra criatura, entonces, ¿qué forma hubiera tomado el océano pensante? O sea, es como que bastante, no me acuerdo esta corriente filosófica, el nombre, pero él es bastante, o sea, es bastante pesimista en cuanto a
a pensar en el futuro. Yo lo encuentro a veces bastante aterrador, no porque te pone monstruos, sino porque te deja totalmente desolada. Yo me sentí cuando a veces terminaba de leer, me sentía con un vacío, así me quedaba pensando y decía, ¿qué es la vida? Así como la vida es sueño, ¿qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, decía. Porque hay una parte, no me acuerdo bien, y creo que la apunté, es una frase cuando su amigo le está hablando y le dice, pero ¿para qué la humanidad busca otros planetas, no? O sea, ¿tú para qué crees? Y le dice, para solamente reflejarse, porque solamente quiere llevar la vida de la Tierra a otros lugares. Entonces, te pone a pensar bastante. Nosotros como humanos, ¿no? Como decimos, sí, ¿no? O sea, ¿para qué viajar a otros planetas? ¿Para qué expandirnos? Para simplemente llevar nuestra vida tal como está hasta ahí, extendernos y nada más. O sea, no hay una intención de conocer, no hay una intención de compartir. Y justo estaba también recordando otra frase que decía acerca del lenguaje. Por eso me gusta mucho lo de la ciencia ficción, porque va sobre muchos temas. O sea, habla de filosofía, te habla también de ética, y te habla también del lenguaje, de la lengua, de lingüística, porque si nosotros encontráramos otras personas, otros seres, cómo nos comunicaríamos con ellos, de qué manera podríamos establecer contacto. Y eso también él habla bastante de eso. Incluso yo leí un libro que no es muy conocido porque es un conjunto de relatos que es Diario de las Estrellas, y que estos sí son, me gustó mucho porque no es una novela tan larga, pero son cuentitos, y ahí también te va poniendo así como a modo de chiste algunas cuestiones que te dejan así como que pensando y dices, ¿qué podría pasar si? Ahí, La parte de la posibilidad, ahí sería como esa cuestión. Y aquí me gustaría intervenir brevemente. Una, para hacer el comercial, porque en esta sesión no vamos a tener comerciales, pero necesitamos hacerlos de cualquier manera, entonces ni modo, van a ser verbales. Una, que no se les olvide que pueden donar a través de Patreon, y para todos aquellos que quieran apoyarnos haciendo alguna donación, dando algún elemento para hacer alguna rifa, etcétera, pueden contactarnos directamente por mensaje en la página de Relatos Increíbles. Ahí los vamos a estar orientando acerca de cómo pueden ayudarnos, de cómo pueden donar, de cómo nos pueden echar la mano. Toda la ayuda es bien recibida, porque han de saber que no hubo cena de Navidad ni de Año Nuevo en Relatos Increíbles, porque pues el Patreon no alcanzó para eso, pero esperamos que pronto pueda llegar a ese nivel y todos podamos cenar bastante rico con apoyo de todos. Y como se trata, Isa, de ser comunidad y de ser y ayudarnos a todos, estamos abiertos a la posibilidad de que si tú quieres mandarnos algún producto para que nosotros aquí lo rifemos, también estaríamos mencionándote, diciéndote, es decir, es casi como un patrocinio en donde ambos nos vamos a estar colaborando en ese sentido. Sí, completamente de acuerdo. Y un pequeño anuncio, o gran anuncio más bien, es que este domingo sale el nuevo número de la revista, y en la portada está un cuento de nuestro querido productor, Merlin Chambi. Famoso youtuber, ya casi famoso youtuber también. No, su famosísimo, la verdad es que su canal, si pueden echarle un ojo, La Biblioteca de Merlín, échenle un ojo en Facebook y en YouTube, la verdad es que tiene programas súper interesantes, échenle un ojo, y pues aparte de ser escritor, es nuestro querido productor. Entonces, su cuento va a estar en la portada del número 20 que sale este domingo. Escritor, historiador, productor y youtuber. Si quieren algo más. Y excelente persona, además. Entonces, para hacerle como el comercial completo. Sí. ¿Está soltero? No, no está soltero, si no también le haríamos ese comercial. Ahorita nos va a sonar Merlin, no. No, lo siento, Merlin, lo siento. Y regresándonos a lo que comentaba una chica común, estaba a punto de decir su nombre, una chica común, acerca de esta cuestión de posibilidad y de las dudas que plantea el autor. Una de las novelas que a mí me parece bastante interesante de él sería El Invencible, en donde uno se cuestiona mucho acerca de la cuestión de la inteligencia, porque habla sobre, haciendo como una pequeña reseña para los que no conozcan esta obra, es
una nave que va en rescate de otra nave a un planeta en el que se ha perdido toda comunicación. Y al llegar encuentran cosas muy extrañas, encuentran comida desperdigada por la nave, encuentran marcas de dientes en los jabones, encuentran cosas muy extrañas en esa nave. Entonces se empiezan a cuestionar, para empezar, ¿dónde diablos está todo el mundo? ¿Y dónde diablos está todo el mundo? No solo los humanos, sino también las máquinas, porque llevaban inteligencia artificial a bordo. Entonces, se va desarrollando una concepción de una evolución artificial, de cómo la inteligencia artificial que llevaban en esa nave comenzó a evolucionar en este planeta y qué pasó con esa inteligencia artificial, con las máquinas y qué pasó con los humanos. Entonces, aquí también se cuestiona esta cuestión de identidad en las máquinas, en la inteligencia y en los humanos. También me gustaría como resaltar muchísimo ese libro que además fue el primero que leí de este autor, que además me prestó mi señor padre. Hay un asunto también, creo que lo mencionaba Andrea o Isabel, no recuerdo ya, pero es con este asunto lingüístico, con este desarrollo lingüístico, con este desarrollo de las comunicaciones, la forma en la que él desarrolla el contacto humano, la forma en que nos comunicaríamos o nos comunicaremos con seres de otros planetas, también es algo que ha sido muy mencionado o que es muy mencionado y que pues también ha sido un poco estudiado. No sé si una chica común o Isabel quisieran responder acerca de esta pregunta sobre cómo desarrolla él la comunicación con seres de otros mundos o de otros planetas. Bueno, no sé si quiere decir algo chica común o... Bueno, en principio en Solaris vemos que es una comunicación totalmente fuera, bueno, incomunicación, digamos. Es una comunicación que es una incomunicación en la que quien gana es el planeta, o sea, es Solaris. Quien gana, Que me quien lo gustaría absorbe. también mencionar de que Solaris, bueno, es un planeta, para quienes no lo han leído, en donde hay un océano, una especie de océano, ¿sí? Cuyas aguas, no terminé de entender si era plasma, si eran aguas espesas, aguas aceitosas, pero sí se nota cierta viscosidad. Es ambiguo, sí. Ajá. Yo presumí cierta viscosidad de estas aguas y que aparentemente es el planeta o es el océano quien tiene una especie de conciencia y que genera ciertas cosas para las personas que llegan a investigarlo. Haciendo Así una reseña. Eh, bueno, y está detrás de eso, ¿no? El horror cósmico del que hablábamos, ¿no? Pero, bueno, en relación a tu pregunta, aunque tiene que ver con la comunicación, pero no necesariamente con otros seres, o sea, con seres de otros planetas, sino entre los mismos seres humanos, yo quisiera resaltar tan solo que, por ejemplo, en su novela esta, En la nube de Magallanes, habla de lo que es lo llama televisita, o sea, viene a ser una teleconferencia, pero calculemos que eso fue publicado en 1955, ¿no? Cuando nadie soñaba con una teleconferencia, y los personajes se ven tan reales que el niño, el personaje es todavía niño, quiere abrazar a su tío y lo atraviesa porque es virtual, pues, ¿no? Así que también hay un aparato del ERAM, creo que se llama, que es lo que viene a ser el celular, o sea, es alucinante porque, como te decía, es visionario, son aparatos que ahorita, o tecnologías que ahorita existen, y que en ese entonces nadie soñaba que existieran, ¿no? Eso, bueno, yéndome un poco del tema, por eso la comunicación, pero entre seres humanos, no con extraterrestres, digamos. Sí, pero esa pregunta está ahí, ¿no? O sea, existen otros seres, se comunican, si se comunicaran, ¿qué pasaría? Etcétera. Y bueno, y la conclusión de Solaris es que la comunicación es en realidad una incomunicación. Que también es un punto bastante válido, porque muchas veces asumimos que va a haber una comunicación directa con otras inteligencias, y pues la verdad es que si entre seres humanos es muy complicado, ahora con seres que vienen de otro planeta, pues la verdad es que es muy probable que sea imposible dicha comunicación. Entonces también es un punto bastante válido el que manejan. Es a veces en otras obras es como que no está el ser humano, la otra, eso se comunican y todo, pero ahí como que
están obviando varias cosas que son parte de la comunicación en sí, ¿no? La comunicación básicamente se da con el emisor, el receptor, hay un canal, hay un lenguaje en común, ¿no? Pero no solamente eso, hay varias cosas como también la cultura, por ejemplo, ya si llegáramos en algún momento, ¿no? A conocer a otro tipo de inteligencia, nosotros no podríamos establecer contacto. ¿Por qué? Stanislav Lem lo plantea muy bien. ¿Por qué? Porque, uno, ¿qué tal ellos no tienen un aparato fonador para emitir ningún sonido? O simplemente su constitución es totalmente distinta a la de nosotros, su cultura. Entonces no va a haber una forma de conectar de ninguna, ni siquiera va a haber choque cultural porque no va a haber un contacto. Entonces eso es como que cuando estable, por ejemplo, ¿no? En Solaris es como que el mar está ahí y aunque están juntos, están en el mismo, están habitando el mismo espacio, es como que ni fu ni fa, ¿no? O sea, está ahí y es como que, es como, lo plantea como si el mar fuera alguien, por ejemplo, las personas que tienen espectro autista, ¿no? Tienen esa limitación, ya que a pesar de que son humanos y todo, no pueden establecer la comunicación adecuadamente debido a algunas cosas. Entonces, igual que el mar está ahí. Es consciente. Ajá, es consciente de todo, pero no sé, no dice nada. Entonces, eso es lo que está sostenido en toda la novela, ¿no? Que aunque conozcamos seres inteligentes, pensantes, no vamos a poder nosotros comunicarnos con ellos. Porque... Y además, sí, completamente, es muy válido ese punto de vista y rompe completamente con muchas de las novelas, películas, etcétera, que se van de, sí, vamos a poder comunicarnos, por supuesto, y no. Y de hecho, aquí me gustaría hacer como el pequeño comercial, porque hay un cuento en uno de los números de la revista, la verdad es que no me acuerdo cuál, así que van a tener que buscarlo por ustedes mismos, muajaja. Pero hay un cuento de Miguel Huertas en que precisamente habla sobre la llegada de extraterrestres a la Tierra y sobre esta parte de comunicación. Entonces tenemos uno de los autores que hemos publicado aquí en la revista que habla sobre ese tema y que además menciona una parte del cuento que los seres humanos empiezan a mandar distintas señales y distintas formas de comunicación a esta nave para tratar de comunicarse y mandan la parte matemática, parte de música, mandan dibujos, mandan en diversos lenguajes y de pronto les llega una respuesta que es una mezcla de todos. Entonces los seres humanos tienen que descifrar lo mismo que ellos mandaron porque los seres de otro planeta mezclan todo lo que les ha mandado los humanos y mandan la respuesta por ahí. Entonces los seres humanos llegan a la respuesta y dicen, diablos, ¿qué es esto? Esto es una mezcolanza de todo, pero pues qué cosa van a saber los seres de otro planeta que son lenguajes diferentes. Simplemente hicieron una combinación y de ahí mandaron la respuesta. Bueno, me interesó. Ese también léalo, está en las revistas, pero no me acuerdo en qué número, lo van a tener que buscar, lo siento mucho, pero no lo siento porque se van a tener que chutar todos los números que hemos publicado. Pueden entrar a la página de Acuedi, que está publicada, o que la van a encontrar en este mismo perfil de Facebook, en esta misma página de Facebook. Se echan un vistazo, si no la encuentran nos escriben y con mucho gusto les mandamos el link donde encuentran la página de Acuedi, que es nuestra editorial, en donde los números gratuitos. Todos los números gratuitos de nuestra revista. Sí, y ahora me gustaría preguntarles a nuestras invitadas, ¿cuáles serían sus grandes recomendaciones para el público sobre este escritor? O sea, ¿cuáles serían los libros que ustedes dijeran sí o sí los tienen que leer? O sea, ¿cuál definitivamente tienen que leer estos libros? ¿Chica común? Primero, advertirles, Solaris, si les ha interesado mucho, Solaris es una novela súper genial, pero es a veces un poco lenta, es densa y requiere un poquito de paciencia del lector literario. Entonces, paciencia, pero ¿por qué mucho suspenso? Porque es muy bueno, porque te mantiene. De repente sí es bueno soltarlo un momento. Muy rápido y lo va a dejar. A mí me gustó mucho Diarios de las Estrellas de Stanislav Lem porque son relatos que son divertidos, son bastantes. A mí te plantea varias cuestiones. No sé cómo pronunciarlo bien, yo lo leí y es Ihon Tichi, es
el protagonista, y son 8 historias así bien chéveres, donde él empieza a pasar, por ejemplo, ahí hablan acerca de la paradoja del tiempo, de qué pasa si te encuentras contigo mismo, y léanlo, por favor, Diarios de las Estrellas, es muy chistoso porque todo lo que hace Ijon Tichy le sale mal, pero va respondiendo a preguntas de ciencia ficción, ¿no? ¿Qué pasa si viajamos en el tiempo? ¿Qué pasa si llegamos a tal lugar y sucede? ¿Qué pasa si las inteligencias artificiales se apoderan entonces, pero siempre con un toque así bien fresco y bastante ligero, y les va a gustar mucho. Muchísimas gracias. Tocaya, ¿cuáles serían tus grandes recomendaciones de LEM? Mira, bueno, Solaris, claro, es un poco densa, pero es una muy buena novela. Y quienes no tengan la paciencia de leerla, vean siquiera han salido 2 películas, ¿no? Una de Tarkovsky, y aunque sé que no estuvo Lem de acuerdo no le gustó mucho la de Tarkovsky, pero no importa, y otra con George Clooney, como dijimos. Esa sí ha sido traducida al castellano. El Hospital de la Transfiguración, sé también que ha sido traducida. El Retorno de las Estrellas, que también ha sido traducida, es una novela genial, y es mi preferida, como lo he puesto además en el número 19, por favor, léanlo. El número 19. Y La Nube de Magallanes, no sé si habrá sido traducida, pero es otra novela genial, ¿no? Y bueno, ¿no? Y hablando, yo creo que así como Chica Común resumió un poco lo de el Diario de las Estrellas, diremos brevemente, por ejemplo, ya de Solaris ya hemos hablado. En el caso de Retorno de las Estrellas, es un astronauta que regresa a la Tierra y él todavía sigue siendo joven, o sea, más que joven, está en la plenitud de sus fuerzas, pero el tiempo ha sido diferente en las estrellas. Entonces, todo ha cambiado en la Tierra y ya no encuentra a la gente que él conoció porque ya se han muerto. Solo hay un viejito que tenía 4 años, que es un médico cuando él salió. Y todo está tan cambiado que, como dijo Isa, él no se reconoce en esa Tierra. Y en medio de la trama, ¿no? Una cosa que, bueno, no está dentro de las preguntas, pero quiero insistir, entre las nuevas cosas de la Tierra que hay es que, por ejemplo, la gente ya no usa ropa, sino que tienen un aparatito con el que sale un spray y tú mismo diseñas, o tú mismo, como una espuma, algo así. Como una espuma. Ajá. Y luego lo botas, ¿no? O sea, en la mañana tienes un vestido rojo, en la tarde uno azul, es como una mini computadora con la que diseñas tu ropa. No hay planchado, no hay lavado, no hay que acomodar la ropa en los estantes. Es decir, de todos los inventos de la ciencia ficción, es el que más me gusta, ¿no? Sí, estoy de acuerdo contigo, Isabel. Es como... Falta uno que haga la cena y ya está. Por favor, para los que no cocinamos nada, necesitamos eso. No, eso y también para los que nos parece que cocinar quita mucho tiempo. Sí, no, eso también hay en la novela. El personaje entra a un lugar donde la gente está comiendo y no sabe cómo preguntar. Entonces ve de dónde sacan de un sitio y se comen con el plato. Lo que vendría a ser el plato también es algo orgánico, porque también se come, o sea, no queda ningún... Sí, los bons, algo así creo que se llaman. No sé cómo lo habrán traducido, pero sí, se ha leído en el original, ¿no? Y él no sabe, pues, si tiene que pagar, no tiene que pagar, pero ya aprendió a identificar a los robots y dice, por la comida se paga, dice, porque los robots tienen pinta de humanos, pero bueno, ya aprendió a identificarlos. Y dice, no se asombran de nada, no se paga. Ya, porque él no sabía. No. Entonces, y el concepto del dinero, ¿no? También que es diferente ahí. Claro, muchas cosas son ¿Cómo gratis, es el concepto del dinero, Isa? Por favor, cuéntanos. Lo que pasa es que al astronauta le dan créditos, o así le llaman, con los que va a pagar como pues su vida cotidiana, pero se encuentra con una chica que más o menos le comienza a explicar que en realidad el dinero ya no se utiliza como ahora. No es que tengas que pagar todo, sino que dice que ya muchas veces a lo largo del mes no tiene que pagar absolutamente nada, porque la vida ya no es que cuesta una cantidad fija. O sea, no es que pagas renta, comida, dice que algunas cosas sí se tienen que pagar porque son como más elaboradas que otras. O sea, la ropa
Si quieres que alguien te haga los diseños, entonces pagas por eso, pero la ropa, la espumita, no la tienes que pagar. Entonces él se encuentra con una gran cantidad de dinero o de créditos que le pagaron por ser astronauta y pues tampoco los está utilizando. O utiliza como una cantidad muy pequeña cuando se va de vacaciones a una villa retro en donde sí hay agua, donde hay una alberca, donde hay cosas que le recuerdan a su propio pasado. Y también la parte de la violencia, porque les hacen un proceso que se llama, creo que vetrización, a ver si no me estoy equivocando con la palabra, pero que los seres humanos ya no son violentos o ya no pueden ser violentos, incluso se lo aplican a los animales. Y él se encuentra con un león en la calle y el león no puede atacarlo porque también el león fue inyectado con esta sustancia. Entonces es una violencia que ya no pueden ejercer tampoco ni... Pregunta, no sé si salga ahí o se puede inferir de alguna forma. Isa, ¿te fuiste, Isa? Confírmeme si Isa se fue. Bueno, mientras tanto... Bien, y, bueno, entonces ya habíamos respondido ya, Solaris, el retorno de las estrellas, el Hospital de la Transfiguración, vayan al número 19, ahí explico sobre qué trata, además ya hablé, y la nube de Magallanes, ¿no? Que es de un personaje que se va en una nave que va a llegar a la nube de Magallanes, o sea, va a ser el primer viaje intergaláctico, y el viaje debe durar 20 años de la Tierra, pero cuando regresen ellos también van a ser más jóvenes, va a ser menos años para la tripulación. Y bueno, bueno, y ya no voy a spoilear esta vez, así que ya, cuando lo lean ya verán, pero es interesante porque te mete cosas como la teleconferencia, que ahí le llaman televisita, y otras, ¿no? Otras cosas similares a los celulares, en fin, ¿no? No, tiene muchas cosas así interesantes. Y justamente eso que acabas de decir, me gustaría que lo complementáramos un poquito sobre la tecnología que se ve, es decir, cada autor de ciencia ficción ha llegado con una forma de ver la tecnología y una forma de desarrollar los inventos, ¿no? Desde Julio Verne se ha marcado que en cierta forma la ciencia ficción también proyecta no solamente los inventos que van a haber, sino como la forma en que los usamos, e incluso detrás de ello también viene como ciertos visos de filosofía de la tecnología en tanto a cómo el humano tiene que vérselas con esos nuevos inventos que se han creado. Entonces quisiera preguntarles sobre aquellos nuevos inventos o aquellos inventos que se ven reflejados en las obras de Stanisław Lem. No sé si esta vez comencemos por Chica Común, ¿no? Isabel Sabogal. Bueno, lo que dije, ¿no? O sea, están en la televisita, tiene otro nombre, pero viene a ser lo que es el celular. Bueno, y claro, él decía, ¿no? Que él no se hubiera imaginado que iba a ver en su casa al hombre pisando la luna. Él, me refiero a Lem. Entonces, pero ya en el 55, en esta novela, la nube de Magallanes es una nave intergaláctica. O sea, él no se imaginaba que iban a tornarse realidad cosas que él describía. Y una cosa, bueno, una anécdota, digamos, es que cuando él estuvo en Rusia, porque es un escritor muy popular en Rusia, sus obras han traducido al ruso, y le dijeron, ¿quiere subirse a una nave espacial? Le propusieron, los primeros en leerlo eran los astronautas rusos. Y dijo, no, yo ya sé cómo es ahí. O sea, no quiso subirse a la nave para que vea cómo es. Y yo, no, pero si yo ya lo he descrito en mis novelas. Ya sé cómo es ahí. Entonces, no quiso subir. Pero bueno, varias de esas cosas ya se han hecho realidad, ¿no? Javier, no sé, ¿podríamos ir respondiendo a las preguntas del público? Sí, estaba justamente mirando, Isabel, que hay una pregunta que me parece muy interesante. Dice, ¿cuál sería el misticismo? La hace Muki Sabogal. ¿Cuál sería el misticismo en las obras de Lem? ¿Hay alguna religiosidad o ritualidad propuesta? Y saludos también a ti, Muki Sabogal, que nos dice, hey, saludos. Bien, no, esa es una cosa que llama la atención, que en realidad ese tema no lo toca. Por ejemplo, llega, no lo toca. Llega este astronauta, ¿no? de las estrellas
no se habla de iglesias. Es un tema que está, y eso es una cosa que me llama la atención, que está como ausente. Ok. Es Sí. decir, no se Al ve menos, en cierta las obras que yo religiosidad. leí, no hay. Aparentemente no lo toca, aunque en una entrevista que le hacen, bueno, él dice que es importante como por el tema social, la religión como parte social, ¿no? de la sociedad, pero que digamos, más como una cosa cultural, ¿no? Si naces en tal lugar, estás ligado a esta, si estás en tal otra cultura, otra, pero no en relación de que una es verdadera, la otra no, que no llega tanto, no. Que eso ya le parece incomprensible, porque los creyentes en una religión consideran que esa es verdadera y la otra no. Pero que bueno, como tema social sirve, ¿no? Pero, Llegaste, Isa, genial. Sí, llegué. Bien, Isa. No, estabas corriendo, ¿pero dónde te fuiste? Mi computadora se puso en huelga, me dijo, no, ya estás hablando mucho, vete, deja hablar a alguien más, y me sacó. Respira, le dijo. Sí, me dijo, no, ya tú hablaste mucho, sácate. ¿Está bien? Para escribir un cuento de ciencia ficción. La rebelión de las máquinas. Sobre la computadora de Isa. Bien, hay una última pregunta del público que tiene que ver con la diferencia, ya que estaban hablando entre hace un momento en la introducción justamente, estábamos hablando de que en cierta forma, o estábamos interpretando de que en esta época, en esta carrera armamentística, que de un lado hubo la ciencia ficción, de un lado la cortina de hierro, del otro lado había otro tipo de ciencia ficción, preguntan sobre las diferencias, que si encontramos alguna diferencia entre la literatura de ciencia ficción producida de un lado u de otro. No sé si me hice entender. Sí. La pregunta creo que iba por la diferencia entre literatura de ciencia ficción de Oriente y la de Occidente. Sí, en este contexto. Sí. ¿La de los bloques? La de los bloques. Sí. Sí, justo es una pregunta que hace Carlos Montenegro, mi stalker personal, por cierto, que se autonombró mi acosador personal. Entonces tengo que mandarle un saludo y espero que se decida a donar pronto y Patreon, por favor. Que sea un buen acosador, que sea un acosador redituable, por favor. Tengo que hacer la sugerencia. Y de hecho, él es un colega historiador y por eso tiene como la observación a partir de lo que estaba comentando hace rato Isabel Sabogal respecto al contexto histórico y pregunta que si ustedes encuentran alguna diferencia general entre la ciencia ficción, entre el bloque occidental y el bloque oriental, para retomar la pregunta. Bien. Mira, yo la verdad debo admitir que del bloque occidental no he leído tanto, pero en el caso del EM que ha marcado digamos, al bloque oriental, y creo que luego cuando ya se tradujo, marca a nivel mundial, sí, me parece, no sé si decirle más filosófico. No, la verdad es que no conozco lo suficiente el bloque occidental para hablar del tema. He visto que hay otra pregunta, ¿en qué lugar colocarían al EM? Yo lo colocaría en el primer lugar, pero bueno, de repente es porque no conozco otros nombres lo suficientemente bien, ¿no? Sí, creo que ese es el tema. En el bloque occidental no había la censura que había en el bloque oriental. Por lo tanto, para poder decir cosas en el bloque oriental había que ser mucho más metafórico, por así decirlo. O sea, acceder a un nivel de interpretación que no fuera tan directo. Y creo que esa podría ser para saltarte la censura, ¿no? Que esa podría ser la diferencia. Tengo entendido que en Rusia invitaban a los artistas a crear bajo la ideología comunista. Por favor, me corriges, no es algo que tengo muy claro. Y que incluso hubo quienes se negaron y fueron asesinados por el servicio secreto de Rusia. No recuerdo si se llamaba la KGB. Sí, bueno, es que depende de la época, porque eso ha ido variando, ¿no?
Pero en la época stalinista sí, eso era muy fuerte. Sí, hubo gente que mandaron a Siberia y que sí, y que perdió la vida. Me parece que a Isaac Babel también lo fusilaron. Bueno, hay varios nombres, pero hay dos cosas. Una, la situación en Rusia era una, la situación en Polonia era otra. Nunca llegó a ser tan drástica como en la Unión Soviética. Eso es uno. Y dos, bueno, digamos, ya, en Polonia se impuso ese sistema luego de la guerra. En Rusia antes. Entonces hay una diferencia también en el tiempo. Entonces cuando se impuso en Polonia ya no era tan drástico, no fue tan drástico, pero sí, pero digamos que la ciencia ficción sí la apoyaban porque era parte de este tema propagandístico y se trataba aparentemente de apoyar ciencia ficción escrita en los idiomas, ya sea en ruso, en polaco en el caso de Lem, en los idiomas, digamos, eslavos o los idiomas de los países de la órbita oriental y no a los otros autores. O sea, no necesariamente traducir del inglés para publicar en polaco, sino publicar a los autores del bloque oriental, ¿no? Yeah. Ese era parte de la estrategia, pero como digo, la estrategia ha ido variando porque no ha sido todo, ha sido un continuum que ha ido transformándose. No sé si con eso ya queda clara la respuesta. Por aquí Eli Jiménez nos aclara la Guerra de los Mundos, es del bloque occidental. Sí. Y bueno, es que en cada una de las ciencia ficción, bueno, no sé si hay alguna orientación ideológica clara, ¿no? Porque de todas formas algo que sí ha hecho la ciencia ficción es criticar muchísimo los sistemas de gobiernos autoritarios o totalitarios, ¿no? Entonces, y en donde se censura o donde se advierte muchísimo la censura a la libertad de expresión, ¿no? Entonces, cuando uno mira las distopías, muchas veces se encuentra que hay hombres sometidos bajo un sistema de gobierno y bajo un ideal de felicidad. Entonces, y creo que es una de las interpretaciones que se le hacen o que se le hacían al sistema totalitarista comunista en esa época, ¿no? Entonces, de repente no son referencias directas que se hacen, pero sí hay ciertas visiones del mundo que permeaban la sociedad de donde surgieron los autores en esa época, que luego pues seguramente se ve plasmada en cada una de sus obras. Bueno, es que en realidad a la hora que respondí a tu pregunta no consideré a Orwell, o sea, 1984, ni Rebelión en la Granja, que son sus obras, ni a Wells, no, H.G. Wells. Orwell, claro, sí. El de la Guerra de los Mundos creo que es Wells, no estoy segura. Sí, Wells. Yo también confundo los nombres. Ni a Huxley, ¿no? Que habla de un mundo feliz, no los considero dentro del espectro de la ciencia ficción. O sea, es más, bueno, Wells sí, ya, pero los otros no, son distopías, pero no son ciencia ficción como tal. O sea, es un mundo distópico. Bueno, depende ya ahorita, porque los géneros también, los límites son digamos, movedizos, ¿no? Pero no lo consideré así, sí. Y bueno, eso es, esa sería mi, es que mi respuesta. El término de ciencia ficción se acuña justo en la época en que ellos escribían, y no hay una diferencia como que hay literatura de ciencia ficción de Oriente y literatura de ciencia ficción de Occidente. A todos los ponen dentro de ciencia ficción, porque sigue específicamente algunos detalles, y yo creo que no se puede hablar por bloque, sino por autor, porque cada autor tiene un particular interés, ¿no? A Asimov le gusta mucho la expansión más que los viajes en el tiempo, le gusta la expansión del hombre en el universo. A Lem le gusta más la introspección psicológica. Por ejemplo, a Wells y la Guerra de los Mundos le gusta más
en sí hablar acerca de las guerras, ¿no? Las naves espaciales, láser, ¿no? Todo eso. ¿Cómo pondrías a Ray Bradbury? Es que me parece muy interesante lo que dices. ¿Cómo pondrías en ese sentido a Ray Bradbury? Y a Ray Bradbury, ay, yo lo amo, te amo, Ray. A él le gusta mucho jugar con la idea del qué pasaría si, es un cuentista, él no es novelista, él no le va tanto a la novela, él es un cuentista. A él le gusta hacer cuentos, relatos de qué pasaría si en tal época hubieran viajado a la luna, o qué pasaría si Edgar Allan Poe hubiera hecho un relato de ciencia ficción en Marte. Entonces él juega así bastante con su ciencia ficción y le gusta ir por esos temas y te plantea dilemas éticos, pero y sobre todo sobre que los humanos somos una peste y cosas así. Que Sí, yo a Ray Bradbury le he notado cosas de tinte, bueno, tú eres alguien que ha perdido todo aquí en la Tierra y que eres un desgraciado, entonces agarras una nave y te vas a cualquier parte del universo a aventurar a ver qué pasa. Y vas a hacer lo mismo, claro, y así cada uno, porque yo de verdad, hasta ahora, de verdad, siempre pensé que Asimov era americano y ahora me he enterado que no. Y por eso, y es como que cada uno no responde en sí a como que Occidente, Oriente, como en otros géneros literarios sí, ¿no? En otros géneros literarios sí, la literatura de Oriente y la literatura de Occidente sí tienen vastas diferencias, pero en ciencia ficción no, todos ahí están juntos como No hermanos. sé, yo lo dejaría para hacer un análisis un poquito más profundo en tanto que sí estaría de acuerdo en que los escritores también son hijos de una mentalidad de la época, ¿no? Claro. Y Más los entonces, de personales, o pronto, sea, tal vez, si comparamos escritores de ciencia ficción de un lado y del otro, sí hay cierta visión. Es que justamente me encontré a mí mismo en esto que estaba diciendo, sobre que hay ciertos escritores que advierten sobre los totalitarismos o los sistemas totalitaristas y encontramos una cortina, un bloque oriental después de la cortina de hierro en donde pues aparentemente lo que se le decía a los americanos era justamente que eso era lo que iba a pasar con ellos si optaban por el comunismo, ¿no? Y lo que nos dicen todavía los países latinoamericanos, vas a ser oprimido, vas a ser reprimido si te llega el comunismo a tus tierras y tal cosa y si se más. Ahora la pregunta es, ¿cómo se advertían ciertas cosas a la comunidad soviética? Pero creo que para ello habría que hacer una lectura muy juiciosa, había que hacer estudios de autor, sobre todo, de un lado y sí, del yo otro, creo para ver que si encontramos algunas. sí, yo creo que sería como oportuno decir que sí, todos los autores son frutos de su tiempo, son parte de su contexto y sin embargo muchos rompen también con un homogéneo. Es que me Eh, gusta, Isa, perdóname, me gusta de todas formas los términos en los que los pone Chica Común, es decir, bueno, más allá de los asuntos políticos y nos advierten de todas formas, pues es bueno tomar a los autores por lo que dicen como tal, y me gusta también muchísimo esa posición, ¿no? Cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su forma de reflexionar sobre el ser humano en diferentes posiciones y es la riqueza que encontramos, ¿no? No sé si ahora sí te dejo hablar, Isa, perdóname que te corté así. no, aquí, insisto, es como pedir pizza en este programa, o sea, quien no mete la mano se queda sin comer, o sea, eso ya quedó demostrado muchas veces, entonces no. Y bueno, yo una pequeña aclaración. Si bien Asimov nació, era ruso de nacimiento, escribía en inglés, o sea, no se lo puede considerar eso en relación a lo que dijo la chica común. O sea, sí era ruso, pero escribía en inglés y vivió y publicaba en Estados Unidos, entonces no se lo puede considerar parte del bloque oriental. Claro, Era, digamos que criticaba, ahora estoy pensando, criticaba, porque él siempre hablaba de la caída del gran imperio galáctico. Dice, no, está cayendo el imperio galáctico. Que quiso unir todo, pero no funcionó. Entonces hay eso también, ¿no? O sea, era un emigrante, ¿no? Y hay otro autor, bueno, estamos hablando sobre Len, pero ya que se ha tocado el tema, hay otro autor polaco, Seidel, me parece que no ha sido traducido, Janusz Seidel, que también es una manera metafórica de describir
el sistema, y es interesante también. Es un autor, bueno, ya fallecido, es un autor interesante también, que también habla de sistemas totalitarios y todo esto dentro del contexto de la ciencia ficción, sí. Y una cuestión que ha sido muy criticada por diversos autores, esta cuestión del aguas porque puede pasar, y ha sido como un aviso, una cuestión preventiva que está presente en muchos autores. Y ahora, Eli Jiménez, o sea, alias mi mami, lanza una pregunta. Ella quisiera saber cuál es la diferencia entre ciencia ficción y literatura fantástica. Si nos pudieran ayudar las panelistas, sería excelente. Sin pelearse, una por una. ¿Yo comienzo? Bueno, o como quieran. Bien, digamos que, bueno, como dijimos, los géneros tienen fronteras movedizas. Lem considera que el primer escritor de ciencia ficción era Jonathan Swift, el de Gulliver, ¿no? En el país de los liliputienses y demás. Pero bueno, o sea, la literatura fantástica, digamos que ciencia ficción yo considero personalmente, estaría dentro de la literatura fantástica, pero es sus temas tienen que ver con viajes intergalácticos, un futuro, o sea, digamos, un futuro hipotético, etcétera, etcétera. O sea, otros temas, ¿no? O como Julio Verne con Viaje a la Luna cuando todavía no se había viajado a la Luna, Viaje al centro de la Tierra, etcétera, etcétera. En cambio, la literatura fantástica, el término tradicional, se refiere a seres mágicos. Bueno, es mi interpretación, ¿no? O sea, ya sean elfos, ninfas, hobbits y demás, ¿no? Hay una cosa así que tiene que ver con... Y no necesariamente... no necesariamente tanto con robots o con un futuro relacionado con inteligencia artificial. Bueno, es una interpretación propia, no sé qué dice la chica común. Yo lo veo bien sencillo, ciencia ficción y literatura fantástica, ¿no? Por ejemplo, en literatura fantástica pensamos en Tolkien, ¿no? Entonces, literatura fantástica es igual a el motor que de todas las historias va a ser la magia. La magia, y para explicar la magia no se necesita mucho, ¿no? Es como que magia, y eso, magia, magia. Entonces, pero en la ciencia ficción sí necesitas conocer las leyes de la biología, necesitas conocer las leyes de física para poder explicar algunas cosas. No puedes decir magia, pero... ¡Dragones! No, magia, no, eso, puedes combinar, sí, por eso salen los subgéneros, pero en sí la ciencia ficción, por eso es ciencia, porque usa las leyes que conocemos de las leyes científicas, y ficción porque las lleva más allá, ¿no? Es como que incluso algunos se atreven a hacer postulados y respuestas a paradojas. La ciencia ficción tienen una base científica. En cambio, la literatura fantástica es un poco más que se va por el lado de la imaginación, lo mitológico, lo mágico. Entonces ahí ¿se puede combinar? Obviamente sí, porque hay autores que lo han hecho. Ok, yo aquí pensaría que la literatura fantástica no necesariamente tiene que partir de este mundo. O sea, la ciencia ficción parte de nuestra realidad, de lo que conocemos, y de ahí proyecta hacia otros puntos la posibilidad. Y la literatura fantástica no, la literatura fantástica incluye una creación de mundos con sus propias leyes, con sus propios universos, y el lector entra dentro de ese universo para explicarse toda la historia. En la ciencia ficción el punto de partida es este mundo. Esa sería como también la observación que yo haría. No sé, creo que no estoy de acuerdo con nadie. Estoy de acuerdo con todos. O sea, siento que todos tocaron puntos que sí son ciertos, pero tenía yo otra concepción muy diferente, y es que si la ciencia ficción no era hija de la literatura de ficción, así como la literatura fantástica, ambos tomamos nuestra realidad para ficcionar cosas, ¿no? O sea, en esta idea de que el hombre pues no puede ver más allá de su mundo, no puede crear, perdón, más allá del mundo en el que vive y que ha simbolizado.
pues pensaba yo que la ciencia ficción era parte o era hija o si no hermana de la misma literatura fantástica, ¿no? Entonces, pues, si lo pensamos, ambos proyectamos, es decir, ambos proyectamos diferentes campos del conocimiento humano, ¿no? Entonces creo que según la última consulta que hice yo, incluso dentro de la literatura fantástica clasifican a la literatura de terror, a la literatura de ciencia ficción y a la literatura fantástica como tal, ¿no? A la Lo literatura maravilloso, creo que que lo hay estábamos diferencia. hablando, como lo planteaban ustedes, es lo que yo conocía, la literatura fantástica, para mí es la que abarca ciencia ficción, terror y cuentos de hadas, que luego ustedes estaban hablando de la fantasía como lo que conocemos como cuentos de hadas, ¿no? Pero Ya, pues habría que sí. ver, ¿no? Lo que pasa es que creo que muchas veces se confunde literatura fantástica con literatura maravillosa. Entonces, creo que es un error como súper común. Entonces, en ese sentido, me parece que tienes razón en que terror, ciencia ficción y literatura maravillosa se desprenden de literatura fantástica y muchas veces lo que nosotros pensamos que es literatura fantástica como Tolkien, Harry Potter, etcétera, etcétera, en realidad es literatura maravillosa. Creo que ahí es la principal confusión y la principal diferencia, creo. Ya, así era como lo tenía en mi cabeza, Isa. Ah, ya, Así era. perfecto. Bien, creo que el tiempo nos aplasta. Ya vamos 2 minutos pasados. Ya aquí el jefazo, Héctor, feliz cumpleaños. Está Nos está aventando diciendo, chanclas. nos está diciendo, "Ay, ya faltan 4 minutos, ya se pasaron 2 minutos." Isa, que nunca respeta el tiempo de este programa. Entonces, Perdón. vamos a tener que cortar hasta acá. Agradecerle a las participantes que estuvieron aquí con nosotros, que nos hablaron, que nos compartieron sus gustos y su conocimiento. Y agradecerles a las personas que aguantaron ese momento, que les pareció interesante cada una de las cosas que hemos estado diciendo. Nos mantuvimos entre 30 y 20 personas. Muchísimas gracias. Acuérdense que este domingo sale el número 20 de Relatos Increíbles, que va a estar Merlín de portada, este youtuber, productor y escritor, que no Etcétera, está etcétera. soltero, que no No, está estaba soltero. apartado por alguien. No queremos dañar una relación por ahí, Ni pero recibir chanclas ni cartas ahí. les prometemos que va a estar muy, 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 muy bueno este asunto de esta revista. Sí. Espero que nos lean, que se echen una pasada por la página de Acuedi y miren no solamente las publicaciones que ha realizado Acuedi en cuanto a los demás libros, sino también que encuentran de forma gratuita algunos o la mayoría de los números de esta revista. Creo que hasta el número 17 está gratuito, están gratuitos los números. Entonces, si de repente quieren entrar, mirar, pues encontrarán estos relatos de autores realmente increíbles. Por favor, apóyenos en Patreon. Ya Isa hizo el comentario de qué pasó este diciembre. No se olviden de darle un gran like a esta página. Estamos pensando en hacer algo porque nos acercamos a cierta cantidad importante de seguidores. Sí, Y estamos por llegar a los 10,000 seguidores en la página, estamos súper contentos, por eso muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Entonces estamos recibiendo sugerencias también de qué es lo que podemos hacer para celebrar este bonito evento. Entonces ahí también háganos llegar sus mensajitos. bien, no sé si Isa tenga algo que decir. Sí, bueno, que lean la revista, que le den like, que compartan estos en vivos, que si tienen sugerencias de programas que quieran escuchar, por favor escríbanos. La verdad es que somos todo oídos para los temas que ustedes quieran escuchar, que quieran saber. Dense un clavado a la revista, la verdad es que vale muchísimo la pena. Y también quería comentarles que si tienen alguna inquietud por publicar algún libro, no solo los cuentos, para los cuentos salen convocatorias de forma constante, pero si tienen la inquietud de publicar algún libro de algún tema, Acuedi es una gran opción para ello. Entonces, si tienen esa inquietud, por favor también pueden escribir a la página de Acuedi o a la página de Relatos Increíbles y los canalizamos a esta parte, que es este trabajo editorial que también se está llevando a cabo. Entonces, también échenos un mensajito por cualquier cosa. Que de repente también para hacerle el cherry a Merdín, si quieren saber algo de historia, profundizar algo de historia, lo quieren saber un poco más divertido, un poco más entretenido, con un par de memes, con un par de comentarios bastante graciosos, hay que decirlos, está la Biblioteca de Merlín, es un canal de historia que hace nuestro productor,
en el cual le ha ido muy bien, porque hay que decir que lo hace de forma espectacular. Entonces, de repente, si quieres saber cosas sobre la Edad Media, sobre la historia del Perú, sobre la historia de algunos elementos de nuestra vida cotidiana, puedes echarte también, como dice Isa, un gran clavado a la Biblioteca de Berlín y ver sus programas, sus videos. Y el siguiente viernes, por favor, a la misma hora, empezamos, no terminamos a la hora jamás en la vida, pero a la misma hora de siempre comenzamos y tenemos un programa sobre la evolución de los zombies en la literatura. Entonces va a estar muy, muy interesante y vamos a ver desde los zombies que comenzaron con la cuestión vudú hasta los zombies por radiación, los zombies por virus. Van a ver cómo ha cambiado esta idea del zombie en la literatura, no solo en las películas, y a qué se debe esta evolución de este personaje que ha sido tan mimetizado por distintos aspectos. Entonces, no se pierdan el siguiente programa, Evolución de los zombies en la literatura, y obviamente vamos a meter cine, porque no podemos no hablar de cine si hablamos de zombies. Bien, no siendo más, no sé si Isabel o Andrea quieren decir algo más. Si no, les doy este espacio para que Chica Común se despida. Gracias a todos por haber estado pendientes. Me gusta mucho compartir mis impresiones, como ya les dije. Síganme en mi página, Una Chica Común Lee, donde hablo mucho acerca de los libros que han marcado mi vida. Y me gusta hablar sobre literatura infantil, que para mí es súper, súper importante y es uno de los géneros más hermosos que puede haber, porque hay adultos que dicen, ay no, la literatura infantil es para niños y que no, se pierden de un montón por no leer literatura infantil. Y nada más, también hago recomendaciones de libros y así, ¿no? Y eso, adiós. Está bien. Isabel Sabogal. Bueno, nada más agradecer la invitación al programa y por última vez animarlos a leer a Stanisław Lem, que es un gran autor, y agradecerles su presencia, desearles un feliz año y en el que esperemos pues poder controlar al virus, ¿no? Que no nos coja el virus, con eso es suficiente. Bien, y que podamos seguir con todos nuestros programas, proyectos y planes para el año. Está bien. Muchísimas gracias a todos ustedes, Isa, Isabel y Andrea, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos. Chica Común. Chica Común, Chica Común. Nadie ha dicho tu nombre. Ya no sé. Me vas a matar. Me acordé de alguien que no puede guardar un secreto y entonces pues no se puede. No, a mí, por favor. Soy el hombre araña, ahora van a venir los... Bien, muchas gracias a todas las personas que estuvieron hasta acá. Nos vemos el próximo viernes. Recuerden, Evolución de los Zombies, un programa que también va a estar bastante voladísimo, bastante interesante. Chao, chao. Chao, chao. Bye.